Estas son las nuevas buenas del Evangelio con Luis Antonio Valera. Gloria a Dios, aleluya, amén, amén. Así es, somos una nueva criatura en Cristo, una nueva criatura. Bienvenidos a la iglesia Nuevas Buenas. Aquí siempre tenemos buenas noticias para ti. Y en unos momentos, en unas semanas en las que estamos escuchando tantas malas noticias, es bueno que podamos enfocarnos en las buenas noticias del Evangelio, en las buenas nuevas. Y quiero hablarte hoy sobre un término que va a transformar tu vida de cómo ves el asunto del bautismo. Se trata de que la palabra sumergido, de cómo es que somos sumergidos, estamos sumergidos en Cristo. Y la palabra bautizar quiere decir eso precisamente, estar sumergido. Hoy te voy a hablar un poco de lo que quiere decir esa palabra y cómo se usa varias veces en las Escrituras sin necesidad de hablar necesariamente de agua, porque nosotros somos sumergidos en Cristo, somos sumergidos en Jesús cuando lo confesamos como nuestro Señor y Salvador. Y esta historia es bien clásica cuando se habla de bautizo, de sumergir. Es la historia del famoso eunuco que está en Hebreos 8. Y lo que está pasando es que un eunuco es una persona que ha sido castrada de sus partes íntimas, ya sea que se le ha hecho o lo ha perdido a través de un accidente o tal vez se lo perdió en la guerra. Pero esta persona era muy importante porque se usaban para hacer confidentes del rey, para atender las concubinas, las doncellas del rey. Entonces, por supuesto, el rey no quería tener a un hombre normal atendiendo a la recua de mujeres que tenía, sino que quería tener a alguien que no pudiera tocarlas, como un eunuco, alguien que había sido castrado. Y la historia aquí en Hechos 8 lo que dice es que el Señor, el ángel del Señor se le aparece a Felipe. Felipe es uno de los 12 apóstoles, uno de los 12 discípulos principales de Jesús. Y le dice a Felipe, vete por ahí, por ese camino. Felipe le hace caso y cuando va por ese camino se encuentra con este carruaje donde va este famoso personaje, un eunuco. Y dice la Biblia que él venía de Jerusalén, de adorar, y estaba leyendo algo. Entonces Felipe se le acerca al carruaje y lo escucha que está leyendo algo sobre Isaías, algo que había escrito el profeta Isaías. Y entonces le pregunta, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y el eunuco dice, ¿cómo lo voy a entender si no hay nadie que me lo explique? Entonces dice la palabra, es muy importante llevarte la atención a lo que estaba leyendo el eunuco en ese momento sobre Isaías. Él estaba hablando de, si me pone esa cita, Damabelis, él estaba hablando de como oveja fue llevado al matadero y como cordero que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Isaías aquí, 500 años antes de que naciera Jesús, estaba diciendo algo específico que iba a pasar con Jesús en esos 6 pequeños juicios que se le hicieron antes de condenarlo a ser crucificado. Entonces aquí él se pregunta, el eunuco, ¿él está hablando de él o está hablando de otra persona? Y dice la palabra que Felipe entonces, basado en esta lectura, le anuncia la buena nueva a el eunuco. Comienza a contarle las buenas nuevas acerca de Jesús. Cuando van avanzando en el camino se encuentran con un pozo de agua y el eunuco le dice, ¿qué impide ahora que yo sea bautizado? Y Felipe le dice, nada, tú crees de verdad, tú crees de corazón. Y el eunuco dice, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y ya con eso basta. Cuando tú crees que Jesús es el Señor y el Salvador, cuando tú crees que Jesús es el Mesías, cuando tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, ya creíste. Y en ese momento pasa en lo espiritual una unión contigo y Cristo Jesús. Entonces ya puedes ser bautizado. El bautizar entonces es una celebración externa de lo que ha pasado al interno. Cuando confesamos a Jesús ya estamos unidos con Él, ya somos uno con Él. En Romanos 6:3 dice, ustedes bien saben que por medio del bautismo nos hemos unido a Cristo en su muerte. Quiero explicarte que muchas veces Pablo habla de la palabra bautismo, pero no se está refiriendo al acto de bautizar, de sumergir a alguien en el agua,
sino está hablando de esta palabra que significa simplemente teñir, sumergir. En Gálatas 3, 26, 27 dice, todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Eso es todo, la fe en Cristo Jesús. Ya eres hijo de Dios, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. O sea, una vez que ya tú tienes la fe en Cristo Jesús, ya estás revestido, estás unido con Cristo. Y era que en ese tiempo la gente escuchaba las buenas nuevas, como esa que le habló Felipe al eunuco. La gente oía, creía y se bautizaba. O sea, no había un proceso en el medio de un cursillo de 6 meses, no había que llevarte a un retiro de 4 meses, no había que santificarte antes. Era sencillamente, como dice Hechos 18:8, muchos oían, creían y eran bautizados. O sea, era algo automático. Por eso es que muchas iglesias grandes hoy en día tienen un salón con una piscina, tienen toalla, tienen ropa, así que toda persona que ese mismo día en el servicio acepta a Jesús como Señor y Salvador, de una vez lo llevan a bautizarse. Le quitan toda excusa. No, pastor, ¿por qué me voy a mojar? No te preocupes, tenemos ropa. No, que pastor, que me voy entonces. No te preocupes, tenemos una toalla. No, porque se me va a desbaratar el pelo. No te preocupes, tenemos blower. No, que el maquillaje, tenemos maquillaje. Todas las objeciones se le quitan y las personas creen y automáticamente son bautizadas en agua. Y quiero aclararte un malentendido de una de las escrituras. Me encanta cuando esto pasa. Porque a veces una escritura te produce una religión entera, basado en una escritura. Y yo tengo una amiga pastora evangelista que le gusta mucho la versión de la Biblia que se llama Reina Valera 1960. Y como esa es la Biblia que normalmente usamos, esa hermana me dice que esa es la Biblia la que está ungida, la que de verdad, porque es la que estamos acostumbrados nosotros desde pequeños a usar esa Biblia. Miren lo que dice esta versión de la Reina Valera 1960. Dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. So, si tú miras este versículo así solo, por su cuenta, tú puedes creer que tú tienes que ser bautizado para que tus pecados sean perdonados, si tú lo ves así como estás. Y yo le explicaba a esta hermana pastora evangelista, le decía, hermana, usted sabía que hay una Reina Valera revisada 1975, otra revisada 1995, otra revisada contemporánea, y hay una revisada 2015, ahora hace unos 5 o 6 años se revisó. Y miren lo que pasa con este mismo versículo. Miren cómo se lee aquí en la versión 2015. Arrepiéntanse y sea bautizado cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Y ustedes dirán, pastor, pero dice lo mismo, pero ahí está una versión revisada. Yo le he dicho siempre, cuando tienen esa pequeña letrita ahí, es porque abajo explican algo. ¿Y qué es lo que explica abajo, dama, esa letrita? Lo que dice es, por causa de, sobre la base de, quiere decir que eso se lee diciendo, bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, sobre la base de que sus pecados ya han sido perdonados. Mira cómo cambia la historia de una revisión a otra. En una te dice que tú tienes que ser bautizado para ser perdonado, y en la otra te dice que tú eres bautizado sobre la base, por lo cual, porque ya tú fuiste perdonada de todos tus pecados. Y Pedro habla mucho aquí de arrepentidos y arrepentirse, arrepentimiento. Y nosotros los cristianos protestantes somos expertos en utilizar esta palabra. Y arrepentimiento les he explicado acá que viene de la palabra griega metanoia, meta, cambio, noia, mente, cambio de mente. O sea que arrepentimiento es cambio de mente, no tiene que ver con cuántas veces tú pasas frente al altar a llorar, a arrodillarte, a pedirle a Dios que te perdone. No tiene que ver con arrodillarte ni con llorar. Arrepentimiento no tiene que ver con dolor. No tiene que ver con la postura del cuerpo, sino que tiene que ver con la postura de tu mente y de tu corazón. Nos arrepentimos no cuando le pedimos perdón a Dios por algo. Nos arrepentimos cuando dejamos de hacer
ese hecho. Eso es lo que significa cuando cambiamos de opinión, cuando yo puedo decir esto ya no va conmigo porque esta no es mi nueva naturaleza en Cristo. Por eso que me siento mal, entonces ya no puedo ir con esto y dejo de hacerlo. Ese cambio es el arrepentimiento. El problema es que el cambio de mente no puede darse en lo natural con agua, sino en lo espiritual. Por eso es que Juan decía que él bautiza con agua en lo natural, pero que venía uno que iba a bautizar a Cristo en espíritu. Juan estaba bautizando en lo visible, pero venía alguien que iba a bautizar en lo invisible. Juan bautizaba en agua, Cristo, cuando lo aceptamos, nos bautiza en Espíritu Santo. Lo que te bautiza no es el agua, el baño es Jesús. Jesús es que te limpia. Él es la solución y Él es que te ayuda a enderezar lo que nunca podrás enderezar por tu propia cuenta. Primera de Pedro 3:21 dice: el bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Y miren esto que dice Pedro aquí. Esto es mucho tiempo después de Pedro haber escrito aquello en Hechos. Él dice: esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo. Lo que te salva es la muerte y resurrección de Jesucristo. No le agregues más a eso. No le agregues que tiene que hacer esto, que tiene que hacer lo otro, que tiene que comer la cena, que tiene que bautizarte, que tiene que ser en el Jordán, que tiene que ser en un río, que tiene que ser en un lago, que tiene que vestirte de blanco. Nada de eso. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo y punto. Luego dice: pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar la buena noticia. Eso es Pablo hablando. Fíjense bien que Pablo, aquel que escribió casi la mitad del Nuevo Testamento, no bautizaba gente. Él solamente dice en la Biblia que bautizó a Gallo, a Crispo, y dice así mismo en la palabra, también en la casa de Estefanas. O sea, solamente hizo como 3 bautizos. Y él dice: Cristo no me envió a mí a bautizar, sino a predicar la buena noticia. Porque esa es la buena noticia del Evangelio, la que te cambia. Es la buena noticia del Evangelio que te lleva a arrepentirte. Esa es la buena noticia del Evangelio que te enseña a dejar las pasiones mundanas. Por eso Pablo se enfocó en predicar la buena noticia del Evangelio. Efesios 4, 5, 6 dice: hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. O sea, el bautismo en agua que hacía Juan era para arrepentimiento en ese tiempo, anunciando el bautismo del Espíritu que venía con Cristo Jesús. Ahora lo que nosotros hacemos como Juan el Bautista es hacer una celebración externa, una representación externa de lo que ya pasó a lo interno cuando aceptamos a Jesús. En 1 Corintios 12:13 dice: todos fuimos bautizados por un solo espíritu, para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, hombres o mujeres, y a todos se nos dio de beber un mismo espíritu. Esto no es para una clase específica de gente, esto no es para un profeta especial, esto no es para un pastor especial. Este espíritu lo da Dios como un regalo a todos nosotros, todos los tenemos. Ahora, cuando hablamos de bautismo, ¿qué es lo primero que pensamos? Pensamos en el acto de bautizar. Entra en el agua, representando la muerte de Jesús. Cuando te sacamos del agua, representa que has resucitado juntamente con Cristo. Relacionamos eso con la palabra bautismo. Pero la palabra bautismo en su palabra original viene del griego baptizo. Y también significa sumergir, teñir, pintar. Cristo viene a sumergir al mundo, no en agua, sino en su propio espíritu para teñirnos con su propia naturaleza. El criminal que estaba en la cruz junto a Jesús, que lo aceptó, no tuvo tiempo de irse a bautizar en agua. Él simplemente creyó en Jesús y ahí se convirtió uno con Cristo. Sumergir en agua, bautizar, es una celebración externa de lo que pasó ya cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador.
así como aquel eunuco lo recibió en ese momento cuando Felipe le predicó la buena noticia. A propósito, siempre se habla de las buenas nuevas, de la buena noticia. Espero que los que nos visiten sepan hoy por qué nos llamamos Nuevas Buenas, Iglesia Nuevas Buenas, porque nosotros traemos las buenas noticias de Jesucristo. Quiero decirte que Adán y Eva estaban vestidos de gloria en el Edén. Cuando cometen el pecado, ellos esconden su desnudez con hojas de plantas. Y viene Dios y sacrifica unos animales y los cubre con piel de animales. Ahora, cuando nosotros somos sumergidos, revestidos en Cristo, ahora estamos vestidos de gloria ante la presencia de Dios como estaban Adán y Eva. En la Biblia se habla mucho de que Cristo está en nosotros y que nosotros estamos en Cristo. Pero quiero que tú sepas hoy que 6 veces más se habla en la Biblia de que tú estás en Cristo. 6 veces más. Y eso lo que me dice a mí es que no importa por lo que tú puedas estar pasando, no importa la adversidad que estés enfrentando en tu vida, debes recordar que 6 veces más tú estás en Cristo, queriendo decir que estás protegido, estás escondido en Cristo, estás bajo la sombra de Él. Él como una gallina te cubre con sus alas como si tú fueras pollito y te protege. 6 veces más tú estás en Cristo. Y hay cientos de lecturas en la Biblia. Te voy a leer unas cuantas nada más. Dice en Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Formamos un solo cuerpo en Cristo. Dios los ha unido a ustedes con Cristo. Todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Dios nos escogió en Él, en Cristo. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Esa es tu posición ahora, independientemente de la situación por la que puede estar pasando. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Pero ahora, en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. No lo que tú haces ni lo que tú cumples, sino por su sangre. Participantes somos ahora igualmente de la promesa en Cristo Jesús. ¿De qué promesa? La promesa que Dios le hizo a Abraham, y hablábamos en estos días con un grupo de hermanos. La promesa que Dios le hizo a Abraham ahora, como estamos en Cristo, esa promesa nos corresponde. Dios hizo esta promesa a Abraham y a su descendencia. Cuando Sara mete la pata y hace que Abraham tenga relaciones con su sirvienta Agar, la descendencia de esa unión también es bendecida, porque Dios no puede echar para atrás su bendición. Él dijo que la descendencia de Abraham iba a ser bendecida. Así que la descendencia de Abraham, aunque no era el hijo de la promesa, también fue bendecido. Jacob, cuando le robó su bendición a Esaú y se fue corriendo como un simple tramposo, fue sumamente bendecido. Cuando él quiere regresar a su tierra, se encuentra con Esaú, a quien le había robado la bendición, y Esaú era sumamente bendecido porque era de la descendencia de Abraham. Lo que te quiero decir ahora es que como estamos en Cristo y somos ahora parte de esa descendencia, las bendiciones de Abraham ahora nos persiguen y nos alcanzan en todas las áreas de nuestra vida, porque estamos en Cristo. Formamos un solo cuerpo en Cristo. El premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Formamos un solo cuerpo en Cristo. Dios los ha unido a ustedes en Cristo. ¿Dónde estoy, dama? Oh, ya pasé todo eso. Dime, ponme una, dama, que venga. Filipe, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús.
Y cuando venga aquel tiempo, los que resucitarán primero serán los muertos en Cristo. Den gracias a Dios en toda situación, porque esa es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Pero la gracia de nuestro Señor se derramó sobre mí con abundancia, junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús. Ven todas las veces que estamos en Cristo. Y eso es solamente una parte, por eso le entregamos hoy una hoja, y si no la tienen, busquen esta hoja donde están todas estas lecturas que hablan de cómo estamos en Cristo, Cristo en nosotros, por Cristo, a través de Cristo, en Él, por Él. Toda esa lectura te van a recordar en medio de las adversidades de la vida cuál es tu verdadera identidad en Cristo. Romanos 6, 3, 4 dice: ustedes bien saben que por medio del bautismo nos hemos unido a Cristo en su muerte. Al ser bautizados, morimos y somos sepultados con Él, pero morimos para nacer una vida totalmente nueva. Lo que hacemos en esta celebración del bautismo exterior es que cuando te sumergimos en el agua, mueres con Cristo. Cuando te sacamos del agua, has resucitado con Él. Pero eso no pasa en el momento del bautizo con agua, eso pasa en el momento en que crees en Cristo Jesús como tu Señor y Salvador. Ahora Cristo nos cubre nuestra desnudez. Estamos tendidos en Él, estamos sumergidos en Él. Para aclararte este concepto, quiero hablarte de el origen de este término de ser sumergido, bautizado, para que puedas entender el significado que tiene cuando aceptamos a Cristo Jesús como Señor y Salvador. En esos tiempos lo que se hacía es que se tomaban concha de mar y se hacía de esto un polvo que era de color púrpura. Este polvo se echaba al agua y, como ven, el agua cambia de color y se pone de color púrpura. Entonces se tomaba un pedazo de tela blanca regular, corriente, de uso diario, y se sumergía en esta agua. Se bautizaba, se teñía, se pintaba de esta agua, y al secarse esta tela entonces se convertía en color púrpura. Pero el color púrpura es el color que representa la realeza. Entonces esta tela que yo era antes regular, corriente, ahora era una tela para la realeza. Se usaba solamente para vestir a los reyes y a los sacerdotes. Y esa es la transformación que pasa en nosotros cuando somos sumergidos en Cristo. Pasamos de ser una tela regular para ser una tela usada por la majestad, por la realeza. Y además este color púrpura también representa riqueza. Quiere decir que como ahora somos teñidos en Cristo, la riqueza que viene de Dios, que no añade tristeza, también nos corresponde. Si yo tomo esta botella y la pongo aquí en este líquido teñido de púrpura, pasan dos cosas. La botella está en el agua púrpura y el agua púrpura está en la botella. Y lo que hace Dios cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador es que Él sella para siempre esa botella. Y ahora parece que ese líquido que antes era claro ha cambiado su naturaleza. Por eso la palabra dice que somos una nueva criatura. Por eso la palabra dice que tenemos ahora una nueva naturaleza. Antes teníamos una naturaleza pecaminosa
ahora tenemos una naturaleza santa, porque hemos sido teñidos por el Espíritu Santo de Dios, y ahora nuestra naturaleza cambió, una nueva vida, un nuevo propósito. Eso somos en Cristo Jesús. Así que ante la escasez de la vida, tú recuerdas, yo he sido teñido, yo he sido teñida con el color púrpura de Dios. Pero pastor, me pusieron un deposé en el apartamento, me van a hacer un foreclosure a la casa. Tú recuerdas que tú estás teñida, pintada de púrpura. Pero pastor, es que la persona que yo le entregué toda mi vida me abandonó por otro, se fue. Pero tú recuerdas que eso no cambia, que tú estás teñido de púrpura. Pero es que el doctor dice, el abogado dice, el juez dictaminó. Tú recuerdas que tú has sido bautizado, sumergido con Cristo. No importa la circunstancia de la vida, no importa los tamaños de los gigantes que enfrentes, tú recuerdas que tú has sido teñido de púrpura y que tú ahora eres una princesa, un príncipe, un rey, una reina de Dios. Yo no sé si ustedes recuerdan. Ese aplauso, parece que tienen hambre estos siervos. Tranquilo, mejor no aplaudan. Pero hay una parte en la Biblia que ustedes seguro han oído decir, que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios. ¿Ven por qué? Porque hemos sido teñidos de púrpura. Ya no somos el agua clara que estaba aquí antes, ya no somos el paño regular, corriente, que se usaba para cualquier cosa. Ahora somos una tela especial, utilizada para la realeza y para el sacerdocio. Ahora tú entiendes por qué eres linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Y para qué? ¿Para qué todos estos títulos? ¿Para qué teñirnos de púrpura? ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para eso estamos aquí. La pregunta entonces para ti ahora es, ¿qué tú puedes hacer? ¿Qué tú puedes hacer con esta iglesia para ayudarnos a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz? ¿Qué tú puedes hacer ahora para vivir consciente que eres linaje escogido, que eres nación santa, que eres real sacerdocio, que eres pueblo adquirido, comprado, teñido por Dios, para anunciar las virtudes en las buenas nuevas de Jesús? Las mismas que Felipe le decía al eunuco, las buenas nuevas de Jesús, para que ahora tú puedas hacer lo mismo con otros y decirle las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Una vez que somos teñidos, esto es lo que somos. Esto es lo que somos cuando tú eres teñido por Jesús al aceptarlo como Señor y Salvador. Mas a cuanto los recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Somos nuevas criaturas, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahora vive con esa nueva identidad que tienes, nueva criatura en Cristo. Somos aceptados por Dios para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Ahora estás teñido de púrpura, ahora Dios te acepta, tienes derecho a pasar al lugar santísimo de Dios. Tenemos vida eterna, eso quiere decir que yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Vamos a la cita, estamos reconciliados con Dios, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando ahora teñidos, sumergidos,
pintados, reconciliados, tendremos paz para con Dios. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Mira, no habrá paz que sobrepasa entendimiento. No guardará nuestros corazones, no guardará nuestros pensamientos, a menos que, déjame leer la cita, a menos que estemos en Cristo Jesús. Seguimos. Somos justificados por fe. Justificados, pues, por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía es del cielo. Ahora, nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo. Somos coherederos con Cristo. Así que, como somos sus hijos, también somos sus herederos. Y les hablaba herederos de la promesa. Pasamos de la muerte a la vida. Hemos pasado de muerte a vida, porque ahora estamos en Cristo. El Espíritu Santo mora en nosotros. Mediante el Espíritu, mediante el poder del Espíritu Santo, quien vive en nosotros, guarda con sumo cuidado la preciosa verdad que se te confió. ¿Cuál es esa verdad? Que hemos sido teñidos, sumergidos en Cristo Jesús. Todos nuestros pecados fueron perdonados. Entonces Dios se le dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Hemos sido adoptados a la familia de Dios. Dios lo envió para que comprara la libertad. Hemos sido comprados para liberarnos de ser esclavos de la ley. Ya somos libres de la ley a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Estamos justificados en Cristo. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuera. Hay más. Estamos sellados por el Espíritu Santo hasta el día de la redención. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual ustedes fueron sellados para el día de la redención, por el cual fuimos teñidos para el día de la redención, por el cual fuimos sumergidos para el día de la redención, por el cual estamos unidos con Cristo para el día de la redención. Por eso hoy, después de ver esta demostración y ver estas verdades que dicen la palabra de lo que somos en Cristo, cuando hemos sido teñidos, cuando hemos sido sumergidos, cuando hemos sido pintados de púrpura, ahora yo puedo declarar y tú puedes declarar que todos los momentos, los bienes, las oportunidades, los favores, la alegría, las relaciones, el tiempo que se te ha robado con tus hijos, la salud, las finanzas que se te han sido robados, ahora regresan a ti multiplicados, porque ahora como estás en Cristo, te toca la promesa de Abraham sobre tu vida, y ahora como estás en Cristo, has sido sumergido, has sido teñido, has sido bautizado en Cristo Jesús, y ahora todo lo que se te ha robado vuelve el doble multiplicado para tu vida. Lo declaro en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a adorar. Estas son las nuevas buenas del Evangelio con Luis Antonio Valera.